¿Qué pasó? ¿Cómo le hacías para insertar un video en una presentación en PowerPoint? ¿PowerPoint? Ya te pareces a mi abuelito. Sí sabías que existen otros programas muy padres para hacer presentaciones, ¿verdad? Pues sí, pero ya sabes, la costumbre. ¿De qué es tu presentación? Sobre la exploración del espacio. Uy, no, pues ese tema es buenísimo para hacer algo con bastante punch. O sea, Que se pueden aprovechar otros recursos multimedia o incluso pensar en algo interactivo. ok, definitivamente necesito de tu ayuda. Y creo que ya tenemos un buen tema para el día de hoy. ¿De qué hablas? ¡Ah, claro! Para hablar del tema de hoy, los quiero llevar a hacer un pequeño recorrido por algunos museos de la Ciudad de México. Sí sabían que la Ciudad de México es la ciudad con más museos en América, ¿verdad? Ahora estamos en el Exteresa Arte Actual, un museo que alguna vez fue un convento y hoy presenta obras de arte contemporáneo, sobre todo performance e instalaciones audiovisuales. ¿Y por qué empezaste el recorrido desde aquí? Porque todo lo que hoy conocemos como multimedia y diseño interactivo tuvo sus orígenes en el arte. A finales del siglo XIX, el compositor de ópera Richard Wagner introdujo el término obra de arte total para referirse a un tipo de obra que integraba todas las artes: música, danza, poesía, pintura, escultura y arquitectura. El multimedia de la época. Así es, pero además también Wagner estaba desde entonces muy interesado en los elementos ambientales, como la iluminación, los efectos de sonido o la disposición de los asientos, para centrar toda la atención del espectador en el escenario y buscar una completa inmersión en la obra. Muy revolucionario, diría yo. Esta idea también le interesó muchísimo a otro artista norteamericano llamado John Cage. Desde los años 40 del siglo pasado, realizó una serie de experimentos teatrales en los que usaba operaciones matemáticas aleatorias en sus composiciones musicales y buscaba que la interacción del público tuviera una influencia directa en el resultado de la obra. El interactivo de la época. De hecho, el trabajo de Cage influyó mucho a los artistas de las siguientes generaciones, que buscaban esos elementos para involucrar a la audiencia y también, muy importante, la forma de integrar el arte con la tecnología. Esto sí que es lo suyo. Van a ver cómo se emociona. Con todas estas ideas en mente, los arquitectos Le Corbusier y Xenakis construyeron en 1958 un pabellón efímero para la Exposición Universal de Bruselas, que tenía justamente la función de presentar un espectáculo multimedia de una composición musical llamada Poema Electrónico, con 4 grandes proyectores de cine, más de 50 configuraciones distintas de iluminación y colgados del techo un maniquí y una escultura geométrica. ¡Guau! No creo que el público se haya aburrido con todo eso. ¿Pero qué tiene que ver eso con mi PowerPoint? Ya lo verás, ya lo verás. Y bueno, la cosa no se quedó ahí. A finales de los años 60 se fundó en Estados Unidos la EAT, Experimentos en Arte y Tecnología, para desarrollar proyectos de colaboración entre artistas e ingenieros. Uno de los más ambiciosos fue el pabellón de Pepsi para la Exposición Universal de Osaka, Japón, en 1970, en el que participaron más de 75 artistas e ingenieros. Se construyó una enorme cúpula con un espejo que distorsionaba la imagen de los artistas y el público conforme se iban moviendo. Todo esto en medio de luces, bailarines y mucha niebla. Solo espero que no tenga tan grandes esperanzas sobre mi presentación. ¿Y ahora el Museo del Niño? ¿Te acuerdas que nos traían de la escuela? Claro, y siempre me divertía bastante. Pues es que justo los recursos multimedia sirven para comunicar todo tipo de temas de una manera divertida, no como tus presentaciones de PowerPoint. Ya mejor sígueme contando. No, mejor ahora vamos a investigar entre los dos. Primero, la fuente obligada, Wikipedia. Ok, dice, según Wikipedia, el término multimedia hace referencia a cualquier objeto o sistema que utiliza múltiples medios de expresión físicos o digitales electrónicos para presentar o comunicar información. O sea que podríamos decir que en la primera generación de multimedia, como la de los pabellones de Philips y Pepsi, convivían los medios digitales con los medios físicos o análogos. ¿Como un maniquí colgado del techo? Exactamente.
Pero ahora normalmente se entiende que estos medios son digitales y pueden ser texto, imágenes, gráficos, animación, sonido, video. Se habla de multimedia interactiva cuando el usuario tiene libre control sobre la presentación de los contenidos, acerca de qué es lo que desea ver y cuándo. Es decir, cuando existe un intercambio de información entre los usuarios y el ambiente virtual mediante la manipulación directa de los contenidos. ¡Vamos! Además de las artes, la educación sin duda es uno de los terrenos que más se ha visto impactado por el uso de las herramientas multimedia. Un claro ejemplo son los museos de ciencia o planetarios, en donde el público, sin importar su edad, puede aprender sobre una gran variedad de temas de una manera divertida, casi sin darse cuenta. Ok. Prometo que lo intentaré yo también. ¡Vamos! Los actuales museos de ciencia tuvieron sus antecedentes más remotos en los llamados gabinetes de curiosidades, que aparecieron durante el Renacimiento y a lo largo de los siglos XVI y XVII, la época de las grandes exploraciones geográficas. Estos gabinetes eran habitaciones o a veces un solo cuarto en casa de algún noble o burgués europeo, con colecciones que normalmente incluían especímenes exóticos de historia natural, a veces incluso falsificados, junto con otros tipos de objetos. Una de sus funciones era hacer descubrir el mundo para comprenderlo mejor o confirmar creencias populares de la época. No era raro encontrar vasos con sangre de dragón o cuernos de unicornio. La publicación de sus inventarios en forma de catálogos, generalmente ilustrados, permitió difundir los contenidos a los científicos europeos y avanzar en el estudio de lo que después serían disciplinas como la biología o la geología. Fueron grandes cuartos de maravillas, el del emperador Rodolfo II de Habsburgo en el Castillo de Praga, el del jesuita Athanasius Kircher en el Colegio Romano, y el de Elias Ashmole, que dio origen al Museo Ashmolean. Este museo fue inaugurado en 1683 y junto con el Museo Nacional de Historia Natural de Francia, establecido en París en 1635, fueron las primeras instituciones con la estructura que hoy se reconoce en un museo de historia natural o un museo de ciencias. Fue hasta el siglo XIX cuando la mayoría de las grandes ciudades tuvieron este tipo de instituciones. En México, el Museo Nacional de Historia Natural se inauguró en 1913, en el edificio que hoy alberga al Museo Universitario del Chopo. Debido a su abandono, se cerró en 1964 y su acervo se distribuyó entre el actual Museo de Historia de Chapultepec, el Museo de las Culturas y varias dependencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como recuerdo de ese museo original, hoy podemos ver colgada en el techo de la Biblioteca Vasconcelos una ballena de 11 metros y medio, obra del artista Gabriel Orozco, que hace referencia a la que colgaba en el techo del Chopo. Hasta aquí ya hablamos sobre los orígenes del multimedia y ya aclaramos mejor el concepto. Ahora hay que decir que la multimedia interactiva es asociada con algunos medios obsoletos como el CD-ROM. Ay, no te hagas. Tú todavía tienes guardados algunos CDs de música que mi papá te regaló. Pues sí, pero ya no tengo dónde escucharlos. En fin, decía que se asocia con estos medios caducos y por eso ahora se habla más bien del diseño interactivo. ¿Y por eso nos trajiste aquí? Pues sí, porque si lo piensan bien, el diseño interactivo se ha vuelto un elemento muy importante en la economía. Y eso se debe a que cada vez está más presente en nuestra vida cotidiana, desde pedir el súper o comida a domicilio, hasta escuchar música o comprar un boleto para el cine. Desde que las aplicaciones aparecieron en el mercado, hacemos cada vez más y más uso de ellas. El 80% o más del tiempo que usamos nuestro celular, estamos utilizando alguna aplicación. Todo comenzó en la década de los 90 del siglo XX, cuando empezaron a usarse las primeras apps de juegos, calendario o agenda que ya venían integrados en nuestros teléfonos. El Tetris fue un videojuego creado por informáticos rusos que se ha convertido en uno de los más conocidos y jugados de la historia. Snake fue programado en 1997 y es el juego más popular y clásico de Nokia. Su éxito fue tan rotundo que en 2009 más de 350 millones de dispositivos móviles ya contaban con este videojuego.
El segundo hito de interés en la historia de las aplicaciones lo encontramos en el año 2000 debido a la tecnología WAP, Wireless Application Protocol. Consiste en un estándar de conexiones inalámbricas para aplicaciones que permitía a los usuarios acceder a versiones reducidas de las páginas web. Mediante WAP, teníamos la posibilidad de entrar en nuestro correo electrónico o acceder a ciertas noticias. Sin embargo, esta tecnología comenzó a tener problemas por la dificultad de adaptar el contenido de diferentes tipos de pantallas móviles. El año 2007 marcó la verdadera revolución de las aplicaciones móviles cuando la compañía Apple presentó su iPhone. Un año después crearía la App Store, una plataforma que actualmente cuenta con 2 millones de aplicaciones. Entró también al juego el gigante Google, que en 2008 lanzó el primer teléfono móvil con sistema operativo Android. Desde este momento, Android desarrolló una tienda de aplicaciones denominada Market Android, que hoy conocemos como Google Play o Play Store, y que en solo 5 años ha desarrollado más de 700,000 aplicaciones. Con la llegada de Apple y Android, el mercado de las aplicaciones cambió drásticamente. En solo un año, la App Store consiguió 1 billón de descargas y Market Android alcanzó esta cifra en 2 años. En un primer momento, las aplicaciones móviles fueron diseñadas para facilitar y optimizar el tiempo de trabajo de directivos y profesionales de altos cargos. Pero el sector del ocio y el entretenimiento empezaron a adquirir protagonismo en este universo. Actualmente existen tantas aplicaciones con tan diversas opciones que las utilizamos en todos los ámbitos de nuestra vida, desde los más básicos hasta los más complejos. A ver, no te vayas tan rápido. Ok. Empecemos por decir que el diseño interactivo, igual que el multimedia, integra diferentes medios digitales como gráficos, textos, videos, fotos, ilustraciones, sonidos, animación, imágenes tridimensionales, realidad virtual, etc., en un documento interactivo. O sea, ¿una página de internet? O una aplicación, como las que descargas en tu teléfono, o un videojuego. Lo que es específico del diseño interactivo, como lo explican los especialistas, es que se ubica justamente dentro del campo de la experiencia de usuarios. Su práctica fusiona procesos del diseño gráfico, el diseño de producto, la interacción hombre-computadora, la psicología cognitiva, entre otros. Y sus 4 actividades básicas son: establecer los requerimientos del producto, crear diseños alternativos, generar prototipos, evaluar la experiencia. Hablando de especialistas, ¿por qué no invitamos a uno de ellos? Hola Viviana, hola Hugo, me da mucho gusto estar con ustedes. Yo soy geógrafo, yo estudié geografía, soy licenciado en geografía y cuando estaba a la mitad de la carrera me fui a Universum, el Museo de las Ciencias de la UNAM, y fui becario, fui anfitrión de las personas que les dan las explicaciones al público. Seguramente han ido y los conocen a estas personas que somos estudiantes. Y a partir de ahí empezó todo un interés por la divulgación de la ciencia. Entonces, dentro de esa estadía en el museo me dieron capacitaciones, después tomé un diplomado de divulgación de la ciencia y después pues empecé a especializarme en cómo generar experiencias interactivas en los museos. Posteriormente tuve la oportunidad de ir al Museo Interactivo de Economía, en donde los temas son más específicos, es economía, finanzas y medio ambiente. Y al principio fue difícil porque era un tema complicado para mí, cómo comunicar la economía, cómo comunicar las finanzas. A mucha gente se le hace aburrido, pero seguramente ustedes cuando se ponen en clase están bien, ¿no? Muchas veces los temas pensamos que son aburridos, pero tenemos que buscar la manera y la forma de que estos temas sean interesantes, porque siempre hay un dato interesante o una forma muy especial para llamar la atención de todos los que nos están escuchando. Bueno, dentro de la divulgación de la ciencia, nuestro principal reto es cómo comunicamos los mensajes, cómo comunicamos el conocimiento a partir de estrategias que puedan ser atractivas, interesantes, lúdicas a las personas que nos escuchan o que nos ven, que nos visitan en los museos.
Entonces, a partir de esa necesidad que se tiene en los museos, en distintos espacios de comunicación de la ciencia o del arte o del conocimiento en general, pues se necesitan personas que se dediquen justamente a pensar cómo podemos hacer llegar estos mensajes de la mejor manera para que sean atractivas y entendibles a las personas en distintos escenarios de la vida cotidiana. Primero tenemos que tener muy claro el tema del que vamos a hablar, ¿no? ¿Cuál es la temática que queremos comunicar a las personas? Después, ¿qué queremos decir de esa temática? Sabemos que los temas a veces son muy amplios y no podemos decir todo en un mismo momento o todo en una misma experiencia. Entonces tenemos que delimitar nuestro tema, saber qué vamos a decir, qué podría ser interesante, qué podría llamar la atención de nuestro público y después de eso empezar a buscar las formas en que podemos comunicarlo. Ahora la tecnología nos permite pensar en videos, en audios, en videomappings, en animaciones, un montón de recursos que podemos utilizar para hacer llegar estos mensajes de una manera interesante y atractiva. Finalmente, se hacen pruebas de saber si está funcionando la forma que nosotros ideamos para comunicarlo y bueno, saber si a nuestro público le llama la atención. En dado caso, se hace un prototipo y se prueba ya con personas reales para al final ponerlo en un museo, ponerlo en una página web o ponerlo en cualquier sitio que se requiera para que la gente pueda consultarlo y pueda vivir la experiencia de esa interactivo. Bueno, sabemos que las personas aprenden de diferente manera y viven las experiencias de diferente manera. A algunos les gusta escuchar, a algunas personas les gusta ver, a algunas personas les gusta hacer alguna manualidad. Entonces, dentro de la comunicación interactiva en los museos, nosotros pensamos en los diversos tipos de público y nos gusta buscar un equilibrio para no solamente usar videos o no solamente usar textos o imágenes o animaciones. Entonces, podemos encontrar un gran abanico de posibilidades y siempre pensando a quién va dirigido. Entonces, en este caso, pues si son niños, pues sabemos que les gusta más hacer y jugar. Si son adultos, les gusta escuchar, les gusta ver videos. Entonces, en un principio sí se utilizó muchísimo, por ejemplo, la tecnología touch, ¿no? Que fue como una innovación que hubo en la interactividad. Posteriormente se empezaron a usar ambientaciones a partir de imágenes, de videos y de audios. Pero ahora el objetivo es lograr un equilibrio para cubrir las necesidades de todo nuestro público. El reto principal es no conocer la temática, ¿no? Un divulgador de la ciencia no es experto en todos los temas de ciencia, al igual que nosotros cuando estamos estudiando no somos expertos en todos los temas, pero sí tenemos ciertas habilidades y cierto interés que nos permite pues ver esa posibilidad de abordar un tema que no conocemos, que a lo mejor no nos gusta o que a lo mejor se nos hace aburrido, pero justo ese es el reto, ¿no? Porque encontrar la manera de comunicarlo, encontrar las herramientas, encontrar la tecnología, encontrar a lo mejor el audio, la imagen, el video clave que nos va a permitir comunicar de una manera atractiva, lúdica, interesante esos temas, creo que es el principal reto y esos retos son todos los días llegan nuevos temas, temas desconocidos y es un mundo que nunca termina de poner retos enfrente. Bueno, recuerden que para comunicar algo de manera interactiva y de manera interesante tenemos que pensar en el tema, piensen cómo les gustaría que se los presentaran a ustedes, qué les llamaría la atención a ustedes y si a las personas a las que se le va a dirigir el contenido también les va a interesar. Entonces, eso les diría. También les diría que echen a volar su imaginación, que no les dé miedo proponer cosas nuevas. Muchas veces el principal límite no lo ponemos nosotros. Entonces, que piensen, que exploten su imaginación, su creatividad y finalmente que cuando vayan a los museos y cuando utilicen los interactivos, cuando vean un video, cuando escuchen un audio, pues se pongan a pensar en que hubo atrás muchas personas que trabajaron en conjunto para lograr que esa experiencia fuera significativa para ustedes. Y también todos los museos tienen un área de opiniones y un área de donde ustedes pueden expresar sus necesidades y también se pueden acercar porque su opinión es muy importante y su opinión nos ayuda a mejorar para cuando se hacen nuevas exposiciones.
Ay, está bien. Ya conseguiste que se me quitaran las ganas de volver a usar PowerPoint. No, para nada. Acuérdate que lo importante siempre, siempre es el mensaje que queremos transmitir. Pues sí. No te frustres. Te propongo que mejor invitemos a nuestros amigos y amigas que nos están viendo en casa a hacer con nosotros esta actividad. ¿Una presentación? Así es. Y les podemos dar algunos tips sobre cómo hacerla y qué programas pueden usar. Primero que nada, define y acota el tema que vas a desarrollar en tu presentación. No puede ser algo demasiado general, sino que debes darle un enfoque específico o un punto de vista propio. 2. Piensa a quién va dirigida tu presentación, pues siempre tendrás que adaptarla al público que te va a escuchar. 3. Establece el objetivo que quieras lograr. ¿Cuáles son las ideas que quieres transmitir y para qué? Si buscas informar, compartir o incluso generar algún cambio en tu público. 4. Limita la duración de tu presentación y toma en cuenta que se ha comprobado que el tiempo de atención de calidad generalmente no supera los 20 minutos. 5. Da rienda suelta a tu imaginación con la manera en que quieras compartir el contenido y los recursos que puedas utilizar para reforzar las ideas y atraer la atención de tu público. Cuéntanos entonces, ¿qué se te ocurre para tu presentación sobre la exploración del espacio? Podría ser una presentación multimedia análoga, retrofuturista, en donde se hablara de la misión del Perseverance a Marte, proyectando las imágenes con el carrusel de diapositivas que nos regaló el abuelo. Ok, eso sí que es dar vuelo a la imaginación. ¿Y ustedes qué harían? Compartan sus ideas en nuestro Facebook. Y no olviden que existen varios programas gratuitos para hacer sus presentaciones multimedia. Aquí les compartimos algunos de ellos. Canva, Apple Keynote, Visme, Soho Show. SlideDog. Haz este programa con nosotros. Participa con Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Nos vemos. Bye.